Hola a todos y a todas. En esta clase vamos a trabajar sobre servicios ecosistémicos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son los servicios ecosistémicos para luego incorporar distintos tipos de clasificaciones en función de los beneficios y las funciones que estos nos brindan. Posteriormente vamos a analizar la evaluación de los ecosistemas del milenio para ver justamente las transformaciones que han tenido los ecosistemas y por lo tanto las funciones de estos ecosistemas en los últimos años. En la segunda parte de la clase vamos a trabajar sobre distintos métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos y de pago por servicios ecosistémicos. Comencemos entonces por la definición de los servicios ecosistémicos. Una primera aproximación entonces nos plantea que bajo esta designación, ¿sí?, se integran beneficios que pueden ser tangibles o intangibles que se derivan de la naturaleza bajo provecho del ser humano y que de acuerdo a ciertos criterios pueden ser valorados económicamente a fin de equipararlos de alguna manera con actividades económicas que implican cambios en los usos del suelo y de esta manera contar con argumentos adicionales para su conservación y manejo. Para la evaluación de los ecosistemas del milenio, el objetivo principal de introducir el concepto de servicio ecosistémico es básicamente el de incluir las preocupaciones ecológicas en términos económicos, el de enfatizar la dependencia de la sociedad de los ecosistemas naturales, además de impulsar el interés público en la conservación de la biodiversidad. Introduciéndonos estrictamente en lo que es la definición de servicios ecosistémicos, vamos a observar que distintos autores desarrollan justamente diferentes definiciones. Comenzaremos por Daly, quien plantea que las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que lo constituyen sustentan y satisfacen a la vida humana es la definición de servicios ecosistémicos. Por otro lado, Constanza plantea los bienes como alimentos y servicios como asimilación de residuos de los ecosistemas que representan los beneficios que la población humana obtiene directa o indirectamente de las funciones de los ecosistemas. Veamos que en esta definición aparece ya la idea de las funciones de los ecosistemas, ¿sí?, y los beneficios que las poblaciones humanas obtienen de esas funciones de los ecosistemas, ya sea como bienes, ¿sí?, alimentos, o como servicios, ¿sí?, por ejemplo la asimilación de residuos. Finalmente, de Group, en el 2002, plantea que las funciones del ecosistema, ¿sí?, son las capacidades de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfacen a las necesidades humanas, directa o indirectamente. Finalmente, citaremos a Fisher et al., quienes destacan que los servicios ecosistémicos son los aspectos de los ecosistemas utilizados ya sea activa o pasivamente, para producir bienestar humano. Los servicios son fenómenos estrictamente ecológicos, ¿sí?, vinculados a la estructura, a los procesos o a las funciones que se dan en un ecosistema, cuyo uso puede ser directo o indirecto y se convierten en servicios si los humanos se benefician de ellos. Por lo que si no hay beneficios, ¿sí?, o no hay beneficiarios, no hay servicios ecosistémicos. Fisher también enfatiza en que los procesos de valoración de la naturaleza, ¿sí?, son como un medio para generar conciencia sobre la importancia de los fenómenos ecológicos que benefician a la humanidad. Para sintetizar entonces esta idea del servicio ecosistémico, ¿sí?, y de los beneficios que provoca o que podría provocar, vamos a utilizar el modelo de cascada que aparece en esta filmina. Entonces, lo primero que podemos observar es que existen atributos del ecosistema y del paisaje, ¿sí?, y que esos atributos pueden generar determinadas funciones ecosistémicas, ¿sí? Por ejemplo, un bosque, ¿sí?, o un remanente de bosque puede generar la función de regulación del ciclo hídrico o del ciclo del agua. Esas funciones, ¿sí?, pueden generar servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el servicio que se podría generar es el del aprovisionamiento de agua potable para las comunidades que
viven alrededor de ese bosque. Ahora bien, ese servicio ecosistémico no genera un beneficio de por sí. O sea, la regulación del ciclo hídrico y la provisión de agua no necesariamente implica que esa agua pueda llegar a cada una de las viviendas, ¿sí?, que tienen alrededor de ese bosque. Por eso, el servicio ecosistémico puede generar potencialmente un beneficio para la población y finalmente con esto generar bienestar, pero existen, ¿sí?, necesidad de determinados capitales que no son solamente los atributos del paisaje o del ecosistema, que lo podríamos considerar capital natural, sino que es necesario también otro tipo de capitales, capital social o capital económico, para que ese servicio ecosistémico potencial se transforme en un servicio ecosistémico real, un beneficio para la población que genere finalmente un bienestar para esa población. Esto es lo que nos muestra este gráfico, en donde hay una interrelación, ¿sí?, entre el capital natural y el capital social y económico para que una función ecosistémica pueda transformarse en un servicio, en un beneficio y finalmente en un valor para la población o para determinada población. Vamos entonces ahora a introducirnos en lo que es la clasificación de los servicios ecosistémicos. De Groot y colaboradores presentan una primera clasificación enfocada en diseñar una tipología sistemática y un marco de trabajo general para el análisis de las funciones y servicios de los ecosistemas. En dicho trabajo se considera que es necesario destacar el subconjunto de funciones del ecosistema, más que de los servicios propiamente dichos, que están estrechamente relacionados con la capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Vemos entonces que en esta clasificación se hará énfasis en las funciones del ecosistema. De la definición citada en la placa anterior, se desprenden 23 funciones básicas de los ecosistemas, agrupadas en 4 categorías principales, de los cuales se derivan diferentes bienes y servicios ecosistémicos. Estas 4 funciones básicas son las funciones de regulación, que están vinculadas a la capacidad de los ecosistemas para regular los procesos ecológicos esenciales, por ejemplo, la regulación climática, ¿sí?, o el control del ciclo hidrológico. Las funciones de hábitat, que proveen condiciones espaciales para el mantenimiento de la biodiversidad y con esto de la vida en el planeta. Funciones de producción, ¿sí?, que están vinculadas a la capacidad de los ecosistemas de proveer alimentos, o sea, productividad primaria neta, ¿sí?, biomasa que genere alimentos, tejidos, etc. Y funciones de información, ¿sí?, que están vinculadas a la capacidad de los ecosistemas de contribuir al bienestar humano a través del conocimiento, la experiencia, las relaciones culturales con la naturaleza, etc. Encontraremos dentro de estas funciones, por ejemplo, lo que hace referencia a la recreación, al ecoturismo, a valores estéticos y paisajísticos, al patrimonio cultural y también a valores vinculados a la educación y a la investigación. Otra evaluación, quizás de las más difundidas y con mayor consenso científico, es la propuesta por la evaluación de los ecosistemas del milenio, quienes plantean que los servicios ecosistémicos se pueden clasificar como servicios de aprovisionamiento, que están vinculados a los productos obtenidos de los ecosistemas. Esto puede ser alimentos, agua, fibra, leña, productos bioquímicos, recursos genéticos, etc. Servicios de regulación, que están vinculados a beneficios obtenidos de la regulación de procesos de los ecosistemas, como la regulación del clima o la regulación y saneamiento del agua o la polinización. Luego tenemos los servicios culturales, ¿sí?, que están vinculados a beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, ¿sí?, que pueden ser servicios espirituales o religiosos, recreativos, estéticos, educativos, vinculados a la cultura o a la identidad en un sitio determinado. Y finalmente, de manera transversal, aquellos servicios de soporte, ¿sí?, que están vinculados a
servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, la formación de suelos, que va a estar vinculada, por ejemplo, a servicios de aprovisionamiento, provisión de alimentos, o servicios de regulación del ciclo del agua, ¿sí? Reciclaje de nutrientes y producción primaria. Estos servicios de soporte, como decimos, le dan posibilidad a los otros servicios que clasificamos en la parte superior del cuadro. Turner y colaboradores proponen un esquema de clasificación que divide los servicios ecosistémicos en servicios intermedios y servicios finales. Entonces, por ejemplo, vamos a poder caracterizar como servicio intermedio la polinización, que va a generar un servicio final que es la producción de alimentos, cuyo beneficio va a ser el producto, ¿sí? O el fruto que determinado ser humano va a poder consumir. Vemos que de esta manera lo que se muestra en esta clasificación es de alguna manera una forma de encadenamiento entre los distintos servicios, ¿sí? Que finalmente van a generar determinados beneficios. Proponemos tomar como esquema de clasificación de los servicios ecosistémicos el propuesto por la evaluación de los ecosistemas del milenio, que habla de servicios de aprovisionamiento, de regulación, servicios culturales y de manera transversal, ¿sí? Los servicios de soporte que permiten garantizar estos otros servicios planteados. Proponemos este esquema de clasificación por ser el que cuenta con mayor consenso científico propio del documento de evaluación de los ecosistemas del milenio. Hemos mencionado en el transcurso de la clase varias veces esta evaluación de los ecosistemas del milenio. Lo que queremos hacer a continuación es justamente introducir este documento y ver la potencia que tiene para entender las transformaciones que están sucediéndose en el planeta en los últimos decenios y también cuáles son las propuestas que se generan desde este documento para revertir, ¿sí? O modificar las tendencias de la antropización del planeta. Entonces, esta evaluación, ¿sí? Es la mayor evaluación hecha de los ecosistemas a nivel planetario. Ha sido preparada por 1.360 expertos de 95 países que han desarrollado una revisión extensa de distintos parámetros que dan cuenta de la modificación de los ecosistemas en todo el planeta. Es muy importante porque refleja el consenso científico a nivel mundial, ¿sí? Está diseñada para servir como insumo para las decisiones a nivel gubernamental, pero también a nivel de negocios y de sociedad civil. La información fue recolectada durante 4 convenciones internacionales que empezaron en el año 2000, ¿sí? Y el primer documento publicado por esta evaluación de los ecosistemas del milenio se dio en el 2005, que es el que nosotros estamos tomando de referencia en esta clase. Una definición de la evaluación de los ecosistemas del milenio es que el bienestar humano está fuertemente asociado a cambios en los ecosistemas. En la placa que vemos a continuación, justamente vemos graficada esta relación entre los servicios de los ecosistemas, clasificados en función de la clasificación ya citada, ¿sí? Aprovisionamiento, servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de apoyo, de soporte, y los componentes del bienestar. Los componentes del bienestar pueden estar clasificados de diferentes maneras. Tenemos bienestar vinculado a la seguridad, ¿sí? Seguridad personal o acceso seguro a los bienes, o seguridad ante desastres, sean climáticos, sean económicos, etc. Materiales esenciales para una vida decorosa, esto es suministros adecuados, alimento nutritivo, acceso a bienes, salud, fortaleza, sentirse bien, acceso a un medio ambiente adecuado, esto es aire y agua limpios, y buenas relaciones sociales, ¿sí? Cohesión social, respeto mutuo. Estos son todos componentes que caracterizan el bienestar. Recordemos que los servicios ecosistémicos, para que se cristalicen, si sean servicios ecosistémicos, no solo tienen que estar las funciones en el ecosistema, sino tienen que estar los beneficios transformados en bienestar para las personas. Entonces,
finalmente, todos estos componentes del bienestar que podemos observar sobre el lado derecho de la pantalla van a estar vinculados, ¿sí? O van a potenciar la libre elección y acción de los individuos, de los sujetos, que tengan oportunidades para decidir, ¿sí? Qué hacer y qué ser, básicamente. Ahora bien, hay relaciones, ¿sí? O hay mediación entre los servicios de los ecosistemas y los componentes del bienestar. Esas mediaciones pueden estar vinculadas a factores socioeconómicos, que es lo que se observa en el color de las flechas. Las flechas de color claro indican un bajo potencial para que medien factores socioeconómicos, y las flechas de color oscuro significan un alto potencial de mediación de factores socioeconómicos, y también la intensidad de las conexiones que existen entre esos servicios ecosistémicos y los componentes del bienestar, ¿sí? En flechas angostas, ¿sí? O delgadas observamos baja intensidad de conexión, y en flechas más gruesas observamos alta intensidad de conexión. Tomemos un ejemplo, el de aprovisionamiento, ¿sí? El servicio de aprovisionamiento está fuertemente vinculado con materiales esenciales para una vida decorosa, por ejemplo, suficiente alimento nutritivo, ¿sí? Eso se observa en el ancho de la flecha, que vincula aprovisionamiento con materiales esenciales para una vida decorosa. Pero a su vez, esa relación entre el servicio ecosistémico y el componente de bienestar está vinculado, está mediado, ¿sí? A factores socioeconómicos. Por eso el color de la flecha es marrón oscuro. Vale decir, para que un individuo, ¿sí? Pueda tener suficiente alimento nutritivo, no solamente tiene que existir la posibilidad del servicio ecosistémico para poder producir ese alimento, ¿sí? Sino tiene que tener recursos económicos para poder comprar ese alimento, y finalmente que esa posibilidad de producción de alimento, que es un servicio ecosistémico de provisión, se transforme en un bienestar para esa persona, para ese individuo. ¿Se entiende? Entonces, esto está vinculado con el esquema de cascada que veíamos hace algunas filminas atrás, en donde planteábamos que existe una mediación o una relación entre la posibilidad de provisión de una función ecosistémica que genera un servicio ecosistémico, pero que para que se transforme en bienestar para la población, en muchos casos media, ¿sí? El capital económico o el capital social que posibilita la concreción de ese componente de bienestar. Y esto es lo que observamos para distintos servicios ecosistémicos y distintos componentes de bienestar en este gráfico. Veamos algunos ejemplos. Vamos a comenzar por este trabajo que plantea el potencial que tienen los bosques nubosos para almacenar agua en embalses en los trópicos del planeta. Este trabajo buscó demostrar que el valor de los bosques de niebla, o bosques nubosos, en términos de importantes servicios ecosistémicos que suministran, es fundamental para crear los incentivos y señales de mercado reales que son necesarios para prevenir su deforestación y asegurar su restauración. El volumen de agua que los bosques de niebla son capaces de filtrar muestra que su conservación puede ser parte de una estrategia inteligente de bajo costo y alto beneficio para mejorar el desempeño de las represas. ¿Por qué? Porque la pérdida de bosques de niebla puede ser muy dañina para la operación de las represas. Su pérdida puede incrementar la sedimentación de sus reservorios y acelerar el daño de turbinas, lo cual puede reducir el desempeño económico. Esto es mediante el método de costos evitados. Vale decir, si se conserva, ¿sí? O se evita la degradación y la erosión del suelo en las partes altas de las cuencas, esos sedimentos no van a ir a parar a los reservorios, ¿sí? a la represa, y por lo tanto no van a dañar las turbinas. Nosotros podemos entonces calcular, ¿sí? mediante el cálculo de los daños en las turbinas por limpieza de sedimentos, cuánto se podría ahorrar, ¿sí? cuánto costo se podría evitar si se conserva el suelo en las partes altas de las cuencas, no generando deforestación. Esto es grave, además pues las represas existen particularmente en áreas tropicales y son fundamentales para el suministro de agua potable, irrigación de cultivos, control de inundaciones y la generación de energía
energía hidroeléctrica. Vale decir, la conservación del bosque nuboso, ¿sí?, en las partes altas y medias de las cuencas, genera una serie de externalidades, en un ratito vamos a ver de qué se tratan, ¿sí?, que benefician o podrían beneficiar potencialmente a todas estas actividades, ¿sí?, generando beneficios para la población. Veamos otro ejemplo. Un gran número de cultivos son dependientes de la polinización. En la placa que vemos a continuación observamos que al menos el 90% de los cultivos que se observan en la izquierda de la placa son dependientes de la polinización con abejas. Observamos en verde oscuro, ¿sí?, el valor de mercado de la polinización, ¿sí?, para la producción y cosecha de frutos y de nueces, ¿sí? Y en verde claro observamos el valor, ¿sí?, de la polinización que es necesario para producir semillas que luego van a utilizarse para plantar y generar nuevos cultivos. Fíjense que en el caso de las manzanas o de las almendras, ¿sí?, el caso de la almendra es el más significativo, en donde la polinización, ¿sí?, la producción de almendras depende de la polinización, y es un negocio de 2,8 billones, ¿sí?, de dólares anuales. Por lo cual, si falta polinización, se genera una pérdida de valor económico altísimo. Y una de las evidencias que se demuestran a lo largo de todo el planeta, y esto lo vamos a ver en profundidad cuando trabajemos biodiversidad, es que las prácticas de cultivo que estamos desarrollando atentan contra la polinización. Por lo tanto, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que brindan servicios de polinización. O sea, llevan colmenas a los cultivos para que estos cultivos puedan ser polinizados. ¿Por qué? Justamente porque la polinización tiene un valor muy grande, como se observa en esta placa. Citaremos a continuación las principales conclusiones a las que arriban la evaluación de los ecosistemas del milenio. La primera es que en los últimos 50 años hemos causado cambios a ecosistemas mucho más rápidos y extensivos que cualquier otro periodo de la historia humana, para satisfacer demandas crecientes de alimentos, agua, fibra, madera y energía. La segunda conclusión es que los cambios han ayudado a mejorar los medios de vida y el desarrollo económico, pero también ha habido costos crecientes por degradación de servicios ecosistémicos, crecientes riesgos de cambios no lineales e incremento de pobreza en algunos grupos sociales. La tercera conclusión es que se puede revertir parcialmente la degradación al mismo tiempo que satisfacer demandas crecientes por servicios, pero requiere de cambios significativos en políticas, en instituciones y en prácticas que actualmente no se implementan. Existe evidencia que permite predecir presiones sobre ecosistemas que crecerán a escala global en las próximas décadas si no cambiamos actitudes y acciones humanas. Estas presiones van a ser barreras para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio. Mencionábamos en la ficha anterior los objetivos de desarrollo del milenio, que son una serie de objetivos o de metas que se ponen distintos países, ¿sí?, de la comunidad internacional para mejorar las condiciones de vida de las mayorías de la población. Entre ellos hay algunos objetivos que están vinculados a el cuidado del medio ambiente, ¿sí?, y a la provisión de un desarrollo global de la población. Por ejemplo, el objetivo 8 que plantea asegurar un medio ambiente sostenible, o el 9, promover una asociación global para el desarrollo. Estos objetivos son uno de los acuerdos internacionales para generar mejoras, ¿sí?, en las acciones públicas y privadas que mejoren la calidad de vida de la población. El otro marco normativo de acuerdos internacionales planteado sobre la base de la Organización de las Naciones Unidas, que fija una serie de metas o de proyecciones para lograr un desarrollo sostenible, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están íntimamente vinculados con los servicios ecosistémicos, porque estos servicios ecosistémicos justamente
serían el soporte o la base para lograr beneficios y bienestar para las poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulnerables, ¿no? Fíjense que este Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, plantea un área de trabajo vinculada a la vida submarina, a los ecosistemas terrestres, a la acción por el clima, a la producción y el consumo responsable, al agua limpia y el saneamiento, etc., ¿no? Vale decir, hay varios objetivos de este acuerdo de las Naciones Unidas que están vinculados, ¿sí?, a beneficios que se relacionan con los servicios ecosistémicos. Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como los Objetivos de Desarrollo Sostenible son normativas internacionales importantes, ¿sí?, y a considerar. Por eso las mencionamos, si bien no las vamos a profundizar en esta clase, las mencionamos como una cuestión que es importante que ustedes por lo menos sepan de qué se trata. En esta última parte de la clase observaremos algunas evidencias que aparecen en la evaluación de los ecosistemas del milenio que muestran el proceso de degradación y pérdida de servicios ecosistémicos a escala planetaria. La primera imagen que vemos es la extensión de los sistemas cultivados hacia el año 2000. Los sistemas cultivados abarcan el 24% de la superficie terrestre y se concentran en las áreas que observamos como naranjas. ¿Cómo definen los sistemas cultivados la evaluación del ecosistema del milenio? Como aquellas áreas, ¿sí?, en donde al menos el 30% del paisaje se encuentra bajo cultivo. Como podemos observar, ¿sí?, vastas zonas de América, bueno, toda la zona de Europa y el oeste de Asia, vastas regiones del África subsahariana, ¿sí?, la India, la China, son zonas de una altísima antropización para desarrollar sistemas cultivados. En la imagen que vemos en esta placa observamos las áreas que tienen tierras degradadas o que tienen tierras que están siendo transformadas en los últimos años, ¿sí? Fíjense, en azul aparecen aquellas tierras que están degradadas, ¿sí?, y que se corresponden en parte con las zonas de transformación de los ecosistemas naturales hacia ecosistemas cultivados, lógicamente. En verde oscuro, en verde claro observamos la cobertura forestal o la cobertura boscosa, ¿sí?, y en verde oscuro lo que observamos son las áreas que se están transformando a una tasa mayor del 1% anual. Finalmente, en rojo y en marrón observamos aquellas zonas que son hotspot de deforestación. En esta imagen podemos observar la conversión de los biomas terrestres tomando tres categorías en porcentaje, ¿sí? Aquellos biomas que se perdieron antes de 1950, aquellos biomas que se perdieron entre 1950 y 1990 y en rojo aquellos biomas que están proyectados perderse hacia 2050. Lo que vamos a observar es que en el caso de los trópicos, ¿sí?, los distintos biomas que están situados en los trópicos tienen un potencial de pérdida o de conversión del paisaje muy alto, ¿sí?, hasta los 50, pero lo preocupante es que continúa, ¿sí?, ese porcentaje de conversión hacia 2050, que es lo que observamos en rojo más oscuro, por lo cual son zonas digamos, muy importantes de conservación, que también está en consonancia con lo que veíamos en la placa anterior. Finalmente, esta última placa nos muestra para distintos biomas del planeta cuáles son los impulsores que generan cambios en la diversidad y en los servicios de los ecosistemas. Observamos 5 tipos de impulsores, ¿sí?, el cambio del hábitat, el cambio climático, la invasión, las especies invasoras, ¿sí?, la sobreexplotación y la polución
como 5 posibles impulsores. Lo que observamos en cada uno de estos cuadraditos es cómo los distintos biomas están siendo modificados justamente por estos distintos impulsores. Se observa en colores, ¿sí? Colores amarillo más claro hasta el rojo, los impulsores del impacto en la biodiversidad durante el siglo pasado. Entonces, por ejemplo, si consideramos el forest tropical, ¿sí? O sea, la selva tropical, observaremos que el cambio de hábitat fue un impulsor muy alto en el último siglo, ¿sí? Y las flechas lo que nos indican es las tendencias actuales de esos impulsores. O sea que en el caso de la selva tropical, el cambio de hábitat ha sido un impulsor del cambio durante el siglo pasado, pero también es un impulsor, es una tendencia actual muy alta en la actualidad. En cambio, por ejemplo, el cambio climático, siguiendo con el ejemplo de la selva tropical, ¿sí? Fue un impulsor bajo durante el último siglo, pero la tendencia actual es que sea un impulsor muy importante, o sea, de alto impacto. Lo mismo con las especies invasoras. Así podemos observar, sí, justamente para distintos tipos de biomas, cómo influyen estos impulsores en el siglo pasado y también cuáles son las tendencias actuales.